Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy la doctora Daisy Ríos, encargada de cátedra de la materia Histología en la Universidad Central del Paraguay. Voy a estar haciendo esta video aula en proyecto de ayuda, ¿verdad? Para aquellos alumnos que quieran estudiar así, de manera pausada, para aquellos alumnos que tienen alguna cierta dificultad en estudiar histología y en memorizar algunas láminas, ¿verdad? Bueno, pasemos ahora a tejido conectivo. Nada más una entrada así de repaso, ¿verdad? Para empezar a estudiar, ¿ok? Tejido conectivo asimismo fue dado en la clase, asimismo fue puesto en la pizarra, en la lousa, ¿verdad? Pusimos tejido conectivo como centro, ¿verdad? Y elaboramos desde ahí un mapa mental, conceptos y generalidades. Yo le hablé sobre el tejido conectivo, le hablé que era un epitelio vascularizado, inervado, con células totalmente separadas, diferente al epitelio, ¿verdad? Mucho elemento celular, que pueden ser células fijas o migrantes. Hay mucho componente fibroso también, pero todo está sumergido o inmerso, ¿sí? En nuestra piscina, como le dijimos, le llamamos, ¿verdad? Que es la matriz extracelular o el MEC, ¿sí? Esa matriz extracelular, ella es muy rica en varios nutrientes, varias moléculas, varias sustancias, ¿sí? Los componentes esenciales de esa matriz extracelular vienen a ser sustancias como glucoproteínas, protoglucanos y glucoprotoglucanos, ¿sí? Hay hialuronatos también que permiten de que esa matriz sea súper nutrida, súper fortalecida. Permite que el tejido conectivo sea bastante rico en nutrientes para todos los elementos inmersos en ella, ¿ok? Entonces también hablamos de matriz amorfa, que es la sustancia fundamental del tejido conectivo, ¿sí? Hablamos sobre las células, como les dije, las fijas o propias y las migrantes o errantes, ¿verdad? Las fijas o propias vienen a ser los fibroblastos, células reticulares, células mesenquimáticas, ¿sí? Y adipocitos. Eso vamos a encontrar en células fijas. Los fibroblastos son las principales células del tejido conectivo. Esos fibroblastos son células muy jóvenes que en alguna etapa de la vida van a madurar y se maduran como fibrocitos. Los fibroblastos son bastante importantes en tejido conectivo porque ellas son formadoras de fibras, formadoras de muchos tipos fibrosos. Entonces, a partir de ella se desempeña entonces el papel de tejido conectivo, ¿ok? Entonces, las funciones que hay en tejido conectivo se deben muchas a los fibroblastos. El fibrocito ya es una célula prácticamente inactiva, ya no produce muchas fibras así como hace el fibroblasto. Realmente ya no produce nada. Entonces el fibrocito ya es prácticamente una célula muy madura del fibroblasto que se cansó de trabajar, ¿verdad? Entre las células migrantes, ¿qué tipos de células vamos a tener? Vamos a tener células que vienen del torrente sanguíneo, o sea, de la sangre, ¿verdad? Células hematopoyéticas. Ellas pueden ser monocitos, eosinófilos, basófilos, linfocitos, macrófagos, etc. ¿Ok? Entonces, células que vienen de la sangre. Y también células dendríticas o células nerviosas. Esas células nerviosas están en tejido conectivo de manera migrante, ¿ok? Después tenemos las fibras. Las fibras son en tres tipos: las colágenas, las elásticas y las reticulares. Las colágenas son las fibras más abundantes en el cuerpo humano. Eso tienen que saber sí o sí. Tinción, eosina. Se tiñen de eosina.
¿Cuál es su función? La función de las fibras colágenas es permitir que en donde estén encontradas o en donde estén ubicadas le permita una rigidez, un fortalecimiento, pero a la misma vez una flexibilidad al órgano en donde se encuentre. Las fibras elásticas, ellas se forman por el conjunto elastina, fibrilina y fibroblasto, que van a formar las fibras elásticas, ¿verdad? Las fibras elásticas entonces necesitan de esas dos proteínas más el fibroblasto para existir. Esas fibras elásticas permiten que en donde estén, entonces el órgano sufra una elasticidad, una distensibilidad, ¿sí? Pero se da también a la presión. Entonces, están en órganos que se pueden distender con facilidad, ¿sí? Ella se tiñe de orceína, ¿ok? Entonces es una propiedad importante también de las fibras elásticas, se tiñen de orceína. ¿En dónde más vamos a ver las fibras elásticas? El tejido en donde ellas están se llama tejido conectivo laxo, ¿sí? El tejido conectivo laxo va a ser el que va a tener embebidas a las fibras elásticas, ¿ok? Ahora vamos a las reticulares. Las reticulares son fibras que se tiñen de tinción plata, con tinción plata, ¿ok? Entonces, esa tinción les favorece a ellos, entonces que se tiñan de manera oscura. Entre ellas, ¿cuál es la más gruesa? Entre la colágena, la elástica y la reticular. La fibra de colágeno es la más gruesa. La menos gruesa es la reticular y la más fina es la elástica. ¿Entienden? Entonces, eso sí o sí tienen que saber en la hora de querer identificar algo de lámina en las proyecciones. ¿Ok? Bueno, entonces, colágenas elásticas y reticulares. Las reticulares generalmente encontramos en órganos huecos, ¿ok? Haciendo esta estructura de fortalecimiento, una estructura rígida para todos los elementos del tejido conectivo, ¿sí? Tenemos que saber la ubicación de cada una de ellas, ahí como pueden ver. Su clasificación, la clasificación del tejido conectivo. Saber que se divide en tres: tejido conectivo embrionario, tejido conectivo propio del adulto y el especializado. En nuestra primera parcial va a caer entonces tejido conectivo embrionario y tejido conectivo propio del adulto. El tejido conectivo embrionario existen dos tipos: el tejido conectivo mesenquimático y el tejido conectivo mucoide, ¿sí? El mesenquimático, como su nombre lo dice, tiene disperso en sí, en ese tejido, a células mesenquimales, células mesenquimáticas que van a dar origen a otros tipos de tejido, ¿sí? ¿En qué etapa de la vida encontramos? En la etapa embrionaria, ¿ok? El tejido conectivo mucoide. El tejido conectivo mucoide le vamos a encontrar entonces también en etapa embrionaria, como está luego en su clasificación. Vamos a encontrar dentro del cordón umbilical en una sustancia que es muy rica en células tronco, células madre, ¿verdad? Que serían células que tienen alta capacidad de replicarse, alta capacidad de tener una renovación propia y semejante, ¿ok? Entonces, esas células, ese tejido mucoide vamos a encontrar entonces en el cordón umbilical. Hay una sustancia muy importante en el cordón umbilical que se llama gelatina de Wharton. Esa gelatina de Wharton es la que va a tener entonces los grupos celulares, ¿verdad? O sea, las células que son en el caso células muy importantes para el desarrollo del humano. Entonces ahí ya tenemos tejido conectivo mesenquimático y tejido conectivo mucoide, ¿sí? Después pasamos al propio del adulto. En el propio del adulto tenemos al tejido conectivo laxo o froyo, como le dicen ustedes. Y al tejido denso, al tejido conectivo denso. El tejido conectivo denso se vuelve a dividir en dos, en regular
e irregular. El regular también puede ser llamado de modelado y el irregular puede ser llamado de no modelado, ¿entienden? Entonces vamos a hacer un cuadro comparativo entre ambas estructuras y vamos a ver cuáles son las diferencias que existen entre denso modelado o denso regular y denso irregular o no modelado, ¿sí? Hay que hacer eso ¿para qué? Para que puedan fijar muchas cosas importantes, ¿sí? Muchas cosas. Cantidad de células en cada uno, en cuál hay más, cantidad de fibra de colágeno en cada uno, en cuál hay más. ¿Cómo puede ser vista la matriz extracelular? ¿En cuál de los dos es más vistosa? ¿Sí? Y principalmente la ubicación de cada uno de ellos. Bueno, eso es tejido conectivo propio del adulto. No vamos a entrar todavía en tejido conectivo especializado, vamos a dejarlo para el próximo tutorial, ¿verdad? Entonces vamos a terminar viendo láminas. Láminas para que puedan reconocer entonces el tejido conectivo laxo, que puede tener fibras de colágeno, ¿sí? Con fibras reticulares o fibras de colágeno con fibras elásticas, ¿sí? Y vamos a ver también láminas de tejido conectivo denso, regular e irregular, ¿está? Entonces dejo este material para ustedes, estudien bastante, eso es lo que más les voy a pedir, porque quiero que salgan bien. Entonces siempre trato de decirle a ustedes, hago lo mejor para ustedes, entonces también den valor a eso, ¿sí? También les voy a pedir otra cosa para que puedan acompañar el canal, seguir, ¿verdad? El canal, para que siempre puedan estar atentos a los tutoriales que voy a ir desarrollando toda vez y cuando pueda, ¿ok? Entonces sigan aquí abajo al link del canal. Muchas gracias y quédense con los tutoriales a estudiar, chicos, a estudiar.